buenos días. Es un placer para mí estar esta mañana agradeciendo a la doctora Marilena Medina Mora su amable invitación. Le ruego poner la primera presentación, por favor. Bien, pues el tema que vamos a tratar son, a grosso modo, las implicaciones que se tiene sobre el consumo y que de manera muy genérica, bueno, lo que hemos observado es que a menor percepción de riesgo y mayor accesibilidad, pues puede darse el fenómeno de que se incremente el consumo de estas sustancias. Siguiente, por favor. Quisiera centrarme entonces que desde un enfoque de salud pública necesitamos hacer una diferenciación entre las sustancias en general versus hablar de alguna en particular, es decir, no podemos generalizar en todas estas sustancias. Genial. Por otro lado, es necesario hacer hincapié en esta perspectiva de derechos humanos en el cual no criminalizar a los pacientes es fundamental, es decir, despenalizamos el consumo, pero no se ha podido aterrizar francamente en este abordaje de la descriminalización. Han sido programas que se han hecho en sexenios diferentes o en el mismo sexenio, modificando sin dar continuidad. Y por otro lado, necesitamos que haya controles de calidad en las diversas intervenciones que se hagan. De la misma manera, quisiéramos hacer hincapié sobre el propiciar la investigación en las diversas áreas, ya sea investigación básica o aplicada, y en el cual se puedan alinear las políticas públicas con las reguladoras, con el tratamiento y que de alguna manera se puedan vincular esto a través de la investigación translacional, en el cual tengamos bien definido aquellas diferencias de los resultados de la investigación hecha por instituciones gubernamentales versus las de la industria. Quisiera asimismo hablar sobre, desde el punto de vista preventivo, es fundamental poder aterrizarlo en políticas públicas que no sean necesariamente campañas de información, sino aquellos que van desarrollando un pensamiento crítico para que el adolescente, además de rechazar el consumo, pues tenga muchas habilidades para la vida y que pueda tomar decisiones fundamentales para las diversas etapas de su desarrollo. Este desarrollo cada vez más estudiado, con pruebas más fehacientes, en el cual tenemos diversos momentos importantes, como es este proceso de mielinización y del perfeccionamiento sináptico, en el cual si hay una exposición al consumo de sustancias a edades tempranas, ya hay suficientes evidencias para hablar sobre los cambios que se va a quedar de manera permanente. Entonces, la prevención no tan solo debe ser desde el punto de vista hacia una determinada población, sino hay determinados sectores como escolar. La anterior, por favor. Bueno, la escolar, por otro lado, a nivel comunitario, familiar o laboral, con diversos grupos etarios, con diversos enfoques. Hay poblaciones vulnerables que debemos de llevar a cabo estas acciones con ejes transversales, fundamentales, como la perspectiva de género, y ya se mencionaba el respeto a los derechos humanos. Idóneamente, un modelo donde las diversas aristas desde el punto de vista de prevención selectiva indicada y universal estén articuladas y que pudiésemos hacer un íntimo intercambio entre los tres niveles de atención y que este sistema de referencia y contrarreferencia se esté fortaleciendo y se esté aterrizando en todas las acciones conjuntas que se lleven. Por otro lado, necesitamos que haya un fortalecimiento presupuestal para aumentar el número de unidades operativas y de recursos humanos, así mismo como incrementar la calidad de los servicios que se están otorgando. Quisiera de manera muy general hacer hincapié como psiquiatra en este abordaje integral de la salud mental,
desde la perspectiva de la patología dual, es decir, la comorbilidad o psicopatología que está acompañando al consumo de sustancias, y que hay diversos modelos en el mundo que dan prueba de ello. Quisiera, por otro lado, sensibilizarlos sobre los médicos que estamos trabajando en el tema. En realidad son un número muy acotado, de manera muy general. Hay 220, casi 3,000 médicos que están trabajando en todo el sistema de salud para cualquier patología, de los cuales llama la atención que hemos favorecido la contratación de médicos especialistas sobre los médicos generales, más el resto que se dedican a cuestiones administrativas o gerenciales o educativas o formativas, y que si lo englobamos de manera muy general, vemos que un 33% forma parte del IMSS versus casi un 47% de la Secretaría de Salud, un 9% del ISSSTE, y que de los médicos entonces contratados en el Sistema Nacional de Salud, pues realmente son poquitos los que están destinados al área de salud mental. Así pues, hablar de recursos financieros, vean ustedes la recomendación de la OMS, en el cual un 10% del presupuesto de salud pública debería ir destinado a salud mental. La triste realidad es que en México pues, no llegamos del 1%, y todas las repercusiones que se puede conllevar. Hablando es profeso de la población de médicos psiquiatras, son casi 4,400 psiquiatras. La OMS nos recomienda que haya 5 por cada 100,000 habitantes. Desafortunadamente, pues México no cumplimos con esto. Y por otro lado, menos de un 20% de los psiquiatras cuentan con certificación vigente. Pasemos a los datos en el cual de esta recomendación de 5 psiquiatras por 100,000, pues en México nos quedamos en 1.5. De la misma manera, hacer énfasis en que la población de psiquiatras, pues más de un 60% están viviendo en las 3 metrópolis, de los cuales un 42% pues estamos en la Ciudad de México, nos encanta estar en Polanco o en Pedregal, y vean ustedes que hay algunas entidades en las cuales hay muy baja población de médicos psiquiatras laborando en ellos, como es Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur, Colima y Querétaro, en el cual en estas 5 entidades apenas cuentan 62 especialistas en salud mental. Entonces, hablando de los escenarios que tenemos en México, de manera muy general, hablaría que tenemos la modalidad ambulatoria versus la residencial. Básicamente en ambulatorios contamos con una red de 340 centros de atención primaria a las adicciones, los llamados CAPAS, versus tenemos 102 unidades de centros de integración juvenil, más otras de metadonia y hospitalización, en el cual tenemos algunas salas de urgencia en el cual hay un subregistro. Muchas de las ocasiones se reporta que hubo fractura de tibia y peroné, pero pues no es por un accidente secundario a que el sujeto venía intoxicado. Tenemos, por otro lado, el abordaje residencial, en el cual la gran mayoría son centros residenciales de atención de adicciones, elegantemente así llamados y que coloquialmente los conocemos como anexos. Entonces, a nivel ambulatorio, rápidamente tenemos esta red en el cual, además de CAPAS y CIJ, sumamos los 15,000 grupos de alcohólicos anónimos, en el cual pues es la presencia más cercana de lo que hoy tenemos para ofertar servicios. Si nos vamos a la totalidad de municipios, pues apenas en un 9% de ellos tenemos presencia con alguna clínica para que vayan a atender. Sin embargo, pues aquí se está concentrando el 70% de la población.
Por otro lado, hacer hincapié, es profeso de los CAPAS, algunos tienen atención médica, otros no, lo cual limita el abordaje integral. Asimismo, hablar de estos 104 centros ambulatorios con que cuenta Centros de Integración Juvenil, más otras 3 unidades de metadona igualmente ambulatorios. Si hablamos es profeso de la atención residencial, pues tenemos grandes tareas pendientes en el cual llevar a cabo la regulación y supervisión de los servicios residenciales, ya sea a través del proceso de reconocimiento o de aquellas visitas conjuntas que se está realizando por parte de instancias federales como CONADIC y COFEPRIS. Tenemos además que reforzar aquellas comisiones mixtas estatales y una profesionalización del personal que está en las mismas. Si nos vamos, es profeso, ¿a cuántos son aquellos centros? El último censo habla de más de 2,000 centros residenciales, de los cuales casi un 80% son los llamados anexos, y por otro lado, pues hacer hincapié sobre estas 11 unidades de hospitalización de centros de integración juvenil. Concluiría que necesitamos reforzar estas acciones preventivas con todas las diversas aristas y modalidades que en base a evidencias se tienen. Por otro lado, que necesitamos consolidar la atención médica con estándares de calidad, que la misma OMS, hay 7 grandes apartados que más al rato mencionaré. Necesitamos mayor presupuesto para la atención de lo que se puede potencialmente generar y construcción de nuevos centros residenciales, asimismo contratación de personal y profesionalización del personal que actualmente ya está. Muchas gracias.